Bueno, el último domingo, bueno, los dos últimos domingos, vimos que el apóstol Pablo nos desafía. Vení, Luisito, Luis, vení, siéntate acá, hay lugar, hay silla y todo. El último domingo vimos que el apóstol Pablo nos desafía a qué, ya habíamos dicho, un verbo usaba. A ver quién se acuerda. Era la forma en la que él tenía de ver la vida cristiana. ¿A no casarse? No, eso también lo dijo en algún lado, pero no, eso no lo veo. Andar. Tenía que decirlo Juan Pablo. ¿Se dan cuenta, no? Chicos. ¿Apareció? Ah, sí, Sí, claro. Bueno, y habíamos visto hasta ahora dos andar. El primer andar era anden en amor. Muy bien. El segundo, anden pasión, ¿no? Se le mezclaba todo. Anden en... Están esperando la boleta y se quieren matar. En luz, ahí está. Miren cómo los tengo que ayudar. Entonces, anden en amor, anden en luz. Y ahora vamos a leer algunos versículos. Vuelve a usar el verbo andar y lo usa en otra manera. Estábamos viendo capítulo 5, ya nos falta poquito para terminar, fuerza. Capítulo 5, versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, nuevamente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tercer andar y último que vamos a ver en esta serie de un apóstol Pablo que nos desafía a avanzar, a crecer, a caminar como cristianos, dijimos andar en amor, andar en luz y ahora a andar sabiamente, ¿no? Y el apóstol Pablo dice esto: mirad pues con diligencia, ¿no? La palabra diligencia habla de premura, de esfuerzo. ¿Cómo andéis? Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjense que en los versículos que siguen el apóstol Pablo no escatima palabras, tal vez en un lenguaje fuerte, ¿sí? Nosotros acostumbramos a leer la Biblia, palabra del Señor, ¿no? Pero en esa época estaban recibiendo la carta del apóstol Pablo y los desafía a aprovechar el tiempo, a no andar como necios. Como necio está hablando de faltos de entendimiento, volvemos a los viejos cabeza de termo, ¿no? Cabeza hueca. Despierten, ¿no? No anden como necios. Y dice que los tiempos son malos. Todo el tiempo decimos que la Biblia es palabra de Dios, aplicable año 62 aproximadamente después de Cristo, cuando se escribió a una iglesia localizada en una ciudad llamada Éfeso, en medio de la oscuridad, la corrupción, la inmoralidad. El gobierno romano, ¿sí? el tirano y dictador gobierno romano que gobernaba todas las ciudades de aquella época, que exigía impuestos más de lo debido, que oprimía a los pobres, que oprimía a todos, ¿no? Los tiempos verdaderamente, en el tiempo en los que se escribió esta carta, eran tiempos, tal cual lo describe el apóstol Pablo, eran tiempos malos. Y entonces los desafía a que sean entendidos y aprovechen bien el tiempo. La palabra tiempo que usa el apóstol Pablo es una palabra en griego muy conocida, que es la palabra kairos. ¿La escucharon alguna vez? ¿Kairos? Yo la dije. Bueno, kairos significa
el momento exacto, o podríamos definirlo también como la oportunidad. Así que si tuviéramos que describir traducir en términos nuestros, el apóstol Pablo hoy está diciendo, vivan sabiamente, aprovechen bien las oportunidades que tengan, porque los tiempos son malos. ¿Y aplica para nosotros hoy? Creo que ustedes tienen la NTV. Lee la versión tuya, sí. ¿La 17? Sí. 16. 16, perdón. 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Bueno, ahí está. Qué grande la NTV. Le terminamos haciendo publicidad a la NTV. Ahí está. Entonces, ahí dice son 2 versículos, pero dicen un montón de cosas. En primer lugar, es que en tiempos malos, aún así nosotros, iglesia, tenemos oportunidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de aquella época en tiempos malos. Y es lo que nos dice a nosotros, iglesia 2025, Argentina, plena crisis, tenemos oportunidades que no tenemos que desaprovechar, tenemos que andar sabiamente. ¿De qué habla el apóstol Pablo acá? Habla del servicio de cada uno como cristianos, de servir a Dios, de no desaprovechar oportunidad. Yo sé que hay una diferencia, ¿no? Cuando a un cristiano del año 62 después de Cristo le dicen que no desaproveches oportunidad de servir a Dios, piensa una cosa muy diferente a la que pensamos nosotros hoy. Si yo les digo esta frase hoy, ustedes están pensando en el contexto de las actividades de la iglesia. ¿Sí o no? Es lo que nos pasa como cristianos. Nos encapsulamos y lo primero que pensamos cuando nos dicen así es, cuando la iglesia te desafía un servicio, entonces levanta la mano, aprovecha la oportunidad, ¿no? Pero el apóstol Pablo no está pensando en una estructura, en una serie de actividades que desarrollaba la iglesia de Éfeso. ¿Entienden lo que quiero decir? No era que tenían la actividad de hombres, por decirlo de alguna manera, la de mujeres, la de jóvenes, escuela dominical. Aprovechen las oportunidades. No hablaba de eso. Hablaba de la afuera, de las oportunidades que tenían de llevar el mensaje de salvación a aquellos que estaban perdidos. Eso es lo que pensaba un cristiano cuando leía esto, más que cuando se lo leían, porque ellos no tenían, como nosotros, cada uno una copia sí, bueno, más o menos, son 2 copias. Pero cada uno no tenía una copia de la Biblia. Llegaba la carta del apóstol Pablo y el anciano de la iglesia se ponía adelante y se las leía a todos. Y no se las llevaban a casa. Bueno, voy a hacer la exégesis de la carta de Pablo en casa, me la llevo, la semana que viene se las traigo. Tampoco. Era escucharlos. Y cuando ellos escuchaban, ¿no? El Espíritu Santo actuaba en la iglesia, los desafiaba, los inspiraba, los levantaba y los llevaba a pensar esto. Yo me voy de acá hoy, después que nos juntamos de compartir mate, de compartir galletitas, año 62 después de Cristo, tengo que salir afuera. Afuera me voy a cruzar con borrachos, adictos, idólatras, ladrones, criminales, adúlteros, fornicarios. Y tengo la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de llevarles el mensaje del Evangelio. Eso pensaba un cristiano en aquella época. Y Dios me está desafiando a no desaprovechar el tiempo justo, el kairos, la oportunidad. No era como ahora, era difícil. Por eso él dijo, y los tiempos son malos. Sí. Escribe la carta a los Efesios también le escribe a los Colosenses de la misma época, y en el Colosenses dice exactamente lo mismo. Dice el versículo 4 o 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y después dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, es el mismo concepto que le escribió a los Efesios, se lo escribió a los Efesios. Es evidente que el Espíritu Santo estaba hablando con la iglesia, usando a Pablo. Y es evidente que era un tema importante para la iglesia del año 62 después de Cristo, pero díganme si no es un tema importante para la iglesia de Cristo hoy, 2025. ¿Sí o no?
Dios nos desafía a no desaprovechar la oportunidad. Y sigue diciendo, para no quedarnos ahí, porque los días son malos, coincidimos nosotros también en 2025. Por lo tanto, ya que estas son las circunstancias, no sean insensatos. ¿Saben que la palabra insensatos es afrones en griego? ¿Y saben cuál es la traducción más directa? Estúpidos, tontos. Gente que no usa el cerebro, ¿no? Yo sé que a veces ahora nos ofendemos más fácil que antes, parece, ¿no? Porque ahora nos apretan un poquito, nos llaman la atención con algo y nos ofendemos, ¿sí o no? Yo imagino la iglesia de Éfeso recibiendo una carta y dirían, no sean estúpidos. ¿Cómo habrá vivido la iglesia, no? Lo bloquean. Pero el apóstol Pablo los desafía, inspirados. No sean huecos, no sean tontos. Dice, sigo leyendo, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no sean tontos, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora despierta a la iglesia algo importantísimo, un norte, una brújula que tenía la iglesia del año 62. ¿Sí? ¿Y qué era? ¿Sus planes, sus propósitos, lo que tenían ganas de hacer? No, era la voluntad de Dios. Gracias. Ellos debían buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. El norte, la visión de la iglesia de aquella época era cumplir la voluntad y los propósitos de Dios. También parece una obviedad, ¿sí o no? Cuando uno dice esto, dice sí. Pero yo siempre, cuando algo me parece una obviedad, trato de repensarlo, porque me parece que a veces lo obvio termina siendo lo más ignorado, ¿o no? ¿No pasa a veces? Hay cosas que son tan obvias que terminan siendo ignoradas. Y entonces... Ahí está. Entonces el punto es repensarnos nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro norte? Cuando miramos para adelante, juntos como congregación, ¿en qué pensamos? ¿En cumplir nuestros objetivos, nuestros planes? ¿O hacemos que los planes de Dios sean nuestro objetivo? Y los planes de Dios a veces son muy claros, ¿no? Y cuando todos nos sumamos a la voluntad de Dios, y cuando todos nos sumamos de corazón a los propósitos de Dios, entonces se empiezan a derrumbar diferencias, se empiezan a quebrar voluntades humanas, digo, ¿no? Porque si todos nos enfocáramos en lo que Dios quiere, nuestras diferencias se disolverían en el infinito, en la nada misma, porque lo único que queremos todos es cumplir la voluntad de Dios. Que se haga de la manera que sea, pero que la voluntad de Dios sea cumplida. Si no pensamos así, el apóstol Pablo nos considera, esta palabrita tan rara que aparece ahí, afrones, tontos. Por tanto, no sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18 parece despegado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Había, en aquella época, un problema muy serio con el alcohol. Ahora no. Bueno, vamos a hablar del año 62. Hablemos del año 62. Hablemos del año 62. Yo iba a saltear este texto, pero dije, bueno, está ahí. Es del año 62 después de Cristo. ¿Sí? Si había un problema en el 62, era el alcoholismo, porque el alcoholismo no solamente era un vicio en la sociedad, sino que también formaba parte de ritos idolátricos. Así que mamarse, por hablar en la Reina Valera y que habla hoy, era un rito de adoración a los dioses propios de aquella época. En determinadas ceremonias bebían sus brebajes, se embriagaban y terminaban en cualquiera, no sé qué palabra usar, cualquiera sería, en fiestas que ellos la llamaban, la palabra no sé si sería cultos de adoración, pero momentos de adoración a sus dioses que en realidad eran reuniones
de descontrol de todo tipo, ¿sí? No vamos a entrar en detalles. Claro, ¿sí? acá dice lleva el desenfreno. Él lo definió, lo hizo así, pero está hablando de eso. Dice que en el alcohol hay disolución. Y después habla y lo contrasta con ser lleno del Espíritu. Y es genial la comparación del apóstol Pablo en este sentido, porque uno dice, ¿qué tiene que ver? Diría, ¿qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver el alcohol, ¿no? Con la llenura del Espíritu? Dice, en el alcohol hay disolución. Cuando habla de disolución está hablando de una pérdida de los sentidos o de los frenos inhibitorios, dirían, ¿no? En donde alguien, bueno, no hace falta que les explique mucho lo que significa un mamado, porque todos habrán visto alguna vez. No sabe lo que dice, no sabe lo que hace, queda desinhibido. A veces sabe lo que dice, pero los chicos y los borrachos no mienten. No, bueno, el punto en ese estado es que es verdad, saben lo que dicen, pero en otro momento no lo dirían. Ahí está. A eso habla, es eso de la Biblia cuando habla de disolución. Ahora uno dice, estaba hablando con la iglesia. O sea, en la iglesia había problemas. Piensen que esa gente que había salido de esos lugares era ahora la que se congregaba en la iglesia. Y algunas viejas costumbres tal vez habían comenzado a entreverarse en sus reuniones y él les dice, no, eso acá no. Pero entonces uno, y ahora hablando medio que da para el tema, por eso lo digo, uno puede decir, entonces el apóstol Pablo está hablando en contra del vino y del alcohol. Y entonces estaba diciendo que en la iglesia no debe haber vino. Estamos entrando en un tema. ¿Para qué te metes ahí? ¿Quién te mandó? ¡Qué maravilla! Porque si no, el Señor no hubiese comparado su sangre con el vino. Si sería tan malo. No, hay un texto que más explica de que no está diciendo que el alcohol no está mal y se puede. Justamente acá los mendocinos le decís, Sí, me acordé que había Bowen acá. Pero escuchen. No, pero pasemos a la otra hoja. la cita es la siguiente. Cuando se reunían a comer, participaban. Sí. Igual hay otra frase de Pablo. Acá, lo que está diciendo acá, es no embriagarse, no pasar de la raya. Exacto. Porque Pero cuando se inclusive. pasa de la raya, el alcohol posee a la persona. ¿Entendés? Sí. Es la comparación que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu nos Es el que controla. Inclusive el apóstol Pablo en otra carta le dice a Timoteo, Esto es un poquito para el A causa de esto. él tomaba agua y tomaba manzana sin azúcar y pera, todas esas cosas, y él le dijo, no tomes tanta agua porque el agua en estos tiempos está muy contaminada y vos andás con problemas de estómago. ¿Les gustó? Un cartel, no tomen agua. No. Entonces le dice, toma un poco de vino por tu salud. Pero en otras cartas, el apóstol Pablo también desafía a la iglesia a velar por la espiritualidad de otros. Correcto, buen testimonio y cuidar a los demás. Entonces el apóstol Pablo hace un equilibrio con este tema tremendo, porque está diciendo, tal cual lo dicen ustedes, no tomen en exceso alcohol hasta llegar a la disolución, antes sean llenos del Espíritu. Ahora vamos a volver sobre esto. No al exceso, está diciendo el apóstol Pablo. No tomen. Pero ahora voy a hacer otra aclaración, porque me parece que también es algo que como iglesia tenemos que tener en cuenta. Y ahora voy a pasar al tema de la carne. ¿Por qué no metemos en el asado? Bueno, En la cocina. porque en otra parte, el apóstol Pablo insinúa no comer carne. Entonces ahí ya no estamos yendo, ¿no? Pero pasa esa hoja. Pero aplica el espíritu de la carta, lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí, al tema también del alcohol. En la iglesia de Corinto había otro problema. En la iglesia de Corinto había un problema con la carne, no con el vino. Y tal vez con el vino también. Pero con la carne había otro problema. Había muchos sacrificios en Atenas y en las ciudades griegas a sus dioses. Y esa carne, esos animales que se sacrificaban a sus dioses, esa carne se le entregaba parte al que iba a ofrendarla, parte se la quedaban los sacerdotes y parte, porque había tantos sacrificios, era llevada a las carnicerías para venderla. Es buen negocio. Era un re negocio, sí.
El punto es que, por ejemplo, el ofrendante llevaba un animal, lo sacrificaba, se traía una parte, hacía un asado en la casa, ¿sí? Y convocaba a los vecinos. Y entre esos vecinos a veces había cristianos. Bueno, pero siguió la costumbre de la primer Pascua. Si me dejan terminar, después seguimos, porque si no, no me voy a comer la hora. Y quiero avanzar. Esa carne que compartían ahí, cuando un cristiano se enteraba de que esa carne había sido sacrificada a los ídolos, se incomodaba su conciencia. Porque ese animal había sido sacrificado a un dios griego. No puedo participar de esa carne. Y empezaban los conflictos. Pero había hermanos que decían, para mí los ídolos no existen. El único Dios es mi Dios. Así que eso que hacen ahí es una payasada, eso no significa nada. Yo me voy a hacer un sanguchito de bondiola porque no me importa, no significa nada. Y empezaron los problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Había hermanos que, fuertes espiritualmente, decían, esta carne, los ídolos no existen, ese acto es una payasada, esta carne, yo doy gracias a Dios y puedo participar. Pero había otro hermano al lado que no comía, se comía en ensalada y quedaba herido viendo a su hermano diciendo, ¿cómo vas a participar? Y ahí empezó a haber conflictos en la iglesia, ¿se entiende? Y entonces el apóstol Pablo, y acá esta es la parte que quiero destacar, el apóstol Pablo dijo, si por mi hermano, si hiero la espiritualidad y el corazón de mi hermano participando de esa carne, estoy dispuesto a hacerme vegano. No, eso no dijo. Ustedes me entienden. Estoy dispuesto a comer solo la ensaladita para no herir la conciencia de mi hermano que está sentado a mi lado. Pablo dice, yo sé que los ídolos, la verdad, no son nada. Y que puedo comer dando gracias a Dios. Pero por amor a mi hermano, estoy dispuesto a no participar de esa carne. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver? Aparece la enanita de los Ritz. Sí. Teníamos un vecino muy amigo de la familia, que hasta hoy somos amigos. Las generaciones se fueron muriendo y quedaron. Y iban de compras y nos íbamos a Brasil a comprar. Y en un momento nos sentábamos a comer, pero ese señor era adventista, sabatista. Y mi mamá decía, queremos todo menos cerdo para no incomodar. Isabel estaba... No, está bien. Sí, sí. Pero yo decía, Y no comíamos por esta persona. Ahí está. Me hizo acordar. Pero el gesto de tu mamá es lo que pedía el apóstol Pablo a los corintios. Hasta hoy que amigo viene a casa y yo lo respeto. Sí, sí. Yo les conté, tengo un amigo judío con el que escribimos. Hace poco estuvimos escribiendo un montón. Yo no escribo la palabra Dios por respeto a él. Claro. Yo pongo hashtag os. Y él sabe que es Dios y yo sé que es Dios. Pero como sé que él se ofende si yo lo escribo o no lo pongo por respeto a él. Y no es cristiano este muchacho, es judío. Pero volviendo a este punto, ¿no? Tal cual decía tu mamá, por amor a él no vamos a comer cerdo. Me acuerdo patente. Voy a contar mi testimonio. Yo conozco al señor, tenía barba. Una barba linda, negrita, tenía medio de... Tremendo. Queremos Queremos ver fotos. Voy a la iglesia donde va Sara, que es la iglesia en Lava de Martínez Castro, y los hermanos me agarraban de la barba así, me tocaba y decían, sácatela, te queda fea, sácatela. Era ya un clamor de todos, ¿eh? No, los hermanos. Entonces, yo era recién nuevito. Yo les pregunto a aquellos que me llevaron, mis primos que me llevaron al camino del Señor, y me dice, mirá Pablo, si vos vas a hacer piedra de tropiezo, así me dijeron, mejor sacátela. Y yo era muy nuevo, y cuando sos nuevo en el Señor, por eso dice el primer amor, vos estás acá arriba. Y la verdad es que los inmaduros eran ellos. Sí. Pero yo me afeité, y de hecho me quedé con bigotes, no sé cuántos años hasta que volví a dejarme la barba. Pero la verdad es que fue eso, la palabra de ellos fue, no seas vos de tropiezo a aquellos que son mayores. Eso es algo que tenemos que cuidar hoy en la iglesia. Y lo voy a hacer muy claro y por favor no se enoje nadie. Nosotros tenemos reuniones aquí que son sociales. A veces hay personas que vienen, invitadas, que no sabemos qué problema tuvieron con la ingesta de alcohol. Entonces, por esas personas que no sabemos o no conocemos, nosotros no tenemos que poner alcohol.
Porque yo en mi casa como, tomo, pero sé medirme. Pero una persona que puede venir, un vasito así, lo puede... Le puede desatar la furia. Y además, cuando estamos también entre muchos, yo en mi casa tomo y el control es mi esposa. O sea, llega un momento que dejamos, no se toma más. O sea, es lo que pasa. Pero cuando somos muchos, y sobre todo hombres, Sí. ahí ya no tenemos el mismo control. Y el problema, y quiero que por eso no se enoje nadie, que a veces tenemos que salir y tenemos que ir manejando. Claro. Y hoy provincia de Buenos Aires es cero alcohol. Pero aunque no hubiera una ley, aunque no existiera una ley, hay una ley, está la ley de Dios y está la ley del sentido común. Si yo me voy a embotar y voy a salir a manejar, puedo matar a una familia que está volviendo de un cumpleaños. O la tuya. O mi propia familia. Después decimos, ay Dios. El punto es, Eso. ¿What? claro, el punto es, Por eso maneja siempre el lori. por eso, sí, exacto. El punto tal cual, hay una palabra que quiero destacar que dijo Juan Pablo, es madurez. Sí. Es a esto lo que nos llama el apóstol Pablo. Sencillo. Él que era nuevo cambió por los otros que son viejos que están dentro de la iglesia. Habla, pero ahí está, pero la madurez no tiene que ver con ganas acá. Terrible. Ojo, esperen, vamos a aclarar. Claro, yo dije madurez, pero la madurez no tiene que ver con canas, tiene que ver con una espiritualidad madura. El punto entonces, para cerrarlo, es, ¿el apóstol Pablo está hablando en contra del alcohol? No, está hablando de un control sobre el alcohol. No el alcohol un control sobre mí, sino yo un control sobre el alcohol. Pero en todas sus cartas también nos habla de un pensar en el otro, ¿no? Y replantearnos, como decía el apóstol Juan, ya que le tiramos apóstol a todo, el apóstol Juan, como decía, es pensar en el otro cuando voy a hacer algo, porque puede no ser pecado lo que voy a hacer, pero puede herir al otro. Como decía Juan, nosotros tenemos reuniones de matrimonio, reuniones de hombres, las mujeres reuniones de mujeres, y todos tal vez estemos acostumbrados a tomar alcohol o algo así. Pero el punto es que tal vez esté alguien viniendo tratando de escapar del alcohol. Y si nosotros, y ustedes deben saber, ¿no? Una adicción basta una pruebita o ver algo para sentir que la mente y el cuerpo va nuevamente y el deseo se despierta, pero de una manera desenfrenada hacia eso nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué postura tiene, para terminar el tema del alcohol en la Biblia? ¿Se puede tomar? Sí, en la justa medida. El punto, hasta que vos notes que tu cerebro sigue en su lugar. Les cuento en mi caso, para que sepan. Yo no sé tomar alcohol, básicamente. No sé tomar vino, porque nunca tomé demasiado en la vida, entonces yo tomo un poquito de más que tomé. Y estoy hablando, cuando digo un poquito de más, es más de un vaso y tengo sueño. ¿No? A ver, no es que voy a empezar a decir pavadas, ni voy a poder hacer 4, ¿sí? Pero me agarra sueño, y a mí no me gusta sentirme así. Porque considero que estoy perdiendo mis sentidos. Pero son, o te dormís o despierta la lengua de otros. Claro, bueno, el punto es que no me gusta llegar a ese punto porque considero que no está bien. Entonces, una botella de 3/4 me dura porque no sé tomar. Sé que hay hermanos que pueden tomar una botella de 3/4 y es como que hubieran tomado una botella de agua mineral sin sodio, bajan sodio, y no les hace nada, ¿sí? Pero el punto es que cada uno sabe y cada uno es responsable en su vida de saber cuál es el punto hasta donde debe tomar, ¿sí? Obviamente hay leyes a las que tenemos que respetar. ¿Se acuerdan? Ah, no, eso lo vi en el seminario. Primera de Pedro, o segunda de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, habla de respetar a las autoridades. Cuando habla de respetar a las autoridades de la Biblia, está hablando de las leyes que nos rigen. La ley que rige, tal cual lo dijo Juan Pablo, en provincia de Buenos Aires, es alcohol cero. Así que, o un Uber, o un Cabify, o alguien que maneje, manden a sus esposas, como hice yo, a aprender a manejar. Claro. Sí. Y más de 2 vasos en los varones, por ejemplo, sí hace mal según la ciencia, ¿no? Ya empieza a haber un problema con el hígado por ser una capa muy fina que tiene el hígado y eso hace que lo empiece a quemar en la realidad.
Entonces, hay problemas también, no solamente si uno dice, ay, yo aguanto, porque el típico del varón, a mí no me hace nada. No, científicamente, varones 2 vasos como máximo, porque ya después sí hay un problema físicamente de salud, ¿no? Pero estadísticamente la mujer es mucho más viciosa que el hombre en todos sentidos. Sí, no, pero después es Decía algo, Isa. Bueno, escuchen, vamos a hacer otro énfasis. Dejen el alcohol. Escuchen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y voy a resaltar algo de la frase, sed llenos del Espíritu, y que el verbo usado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es un imperativo presente. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué sirve saber qué es imperativo presente? Primero, que es una orden. No es, bueno, fíjate, lo de ser lleno del Espíritu es para algunos. No, es para todos y es una orden. Es una orden. Sed llenos, y dije que era presente. Entonces el verbo quiere decir que constantemente debemos ser llenos del Espíritu. No es la experiencia de una vez única. Imagínense, los apóstoles habían sido sellados y recibido la llenura del Espíritu Santo de una manera especial en Pentecostés. Pero no se quedaron con esa experiencia del día de Pentecostés. Después, cada día, y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, debían ser llenos del Espíritu. Y acá volvemos al tema del control, tal cual lo adelantó Paco. En el alcohol, el que controla es el alcohol. Acá lo que está insinuando el apóstol Pablo es, si sos lleno del Espíritu, el que controla tus emociones, tus decisiones, tu habla, tu manera de relacionarse, es el Espíritu. Y si el que controla tu vida es el Espíritu Santo, tu manera de hablar, relacionarte, actuar, de ser, va a ser diferente. Y no en un domingo, porque él dice ser lleno del Espíritu Santo y es imperativo presente todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, todo el mes, tu andar va a ser diferente. Vamos a acelerar. Dice después, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿tiene relación con lo que venía diciendo antes? Sí. Si sos lleno del Espíritu Santo, en primer lugar va a haber alabanza y adoración en tu corazón cuando estén juntos. Porque dice entre vosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar está hablando de la comunión de la iglesia, ¿no? Y ustedes sabrán, ¿no? Pero cuando alguien, porque sigue con la misma idea de apóstol Pablo, los que se embriagan, imagínense los que estaban en Éfeso y le estaban pegando un poquito de más al tinto en sus reuniones, tal vez tenían la típica pelea, la típica discusión. Vieron, yo vengo de una familia de tíos alcohólicos, ¿sí? Mi viejo no tomaba, pero mis 2 tíos más cercanos sí. Entonces cuando nos juntábamos, era muy graciosa la juntada de mi familia, porque mis tíos se emborrachaban, mi papá no, pero mi papá cantaba tango, entonces los borrachos terminaban pidiendo que mi papá cante tango, entonces eran los borrachos, mi papá cantando tango, y después mi tío haciendo chistes, denigrando a sus esposas. Esa era la reunión. ¿Les gustaba? Se la perdieron, ¿eh? Era típica. ¿No? Todos hemos tenido una reunión familiar así. El punto acá es que... Y llegó al punto de tirarle un sifón a mi tía. ¿Pero qué es una reunión así? No, una así reunión era. de Navidad. Bueno, eran las típicas reuniones de Navidad. ¿Ven? Todo empieza, a todos los llevé a la infancia y se están acordando de sus peores momentos. Pero dense en cuenta que el apóstol Pablo está diciendo acá es, el alcohol te lleva a eso, en la iglesia, a irnos de boca, a decir cosas que no deberíamos decir, a perder los filtros, como dijeron ahí. Entonces, lo mejor para la iglesia es que todos los días seamos llenos del Espíritu y que juntos vivamos en armonía, cantando
y alabando al Señor, ¿sí? Juntos, llenos del Espíritu Santo. Es de lo que habla acá, ¿no? De una iglesia en actitud de adoración. Una iglesia que junta, adora, no estoy hablando de todo paradito así, con las manitos levantadas, estoy hablando juntos en el corazón, porque después agrega algo más. Fíjense que después de decir, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ven que hasta las conversaciones se pulen, porque dice, hablen entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Miren lo que dice después, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que acá ya ni siquiera se trata de cantar en voz alta, está hablando de una actitud interna hacia Dios, una actitud de alabanza, de adoración hacia Dios entre nosotros. Voy a tener que cortar acá por el tema del horario. Mi idea era seguir con lo que seguía, pero no podemos. Y quiero cerrar en esto, ¿no? En primer lugar dijo, debemos andar en amor, ¿no? Para con los de adentro y para con los de afuera. Debemos andar en luz, ¿no? Somos hijos de la luz, debemos andar en luz, ¿no? Con todo el corazón expuesto al descubierto entre nosotros, pero también para con los de afuera. Y ahora está diciendo deben andar sabiamente entre ustedes, ¿no? Porque arrancó hablando de los de afuera, ¿no? Aprovechando todas las oportunidades, pero también deben andar sabiamente entre ustedes, ¿sí? En alabanza y en adoración hacia el Señor. Así que creo que el apóstol Pablo en estos tres grupos de andar en amor, andar en luz, andar sabiamente, nos está trazando el camino como iglesia, ¿no? Una iglesia, tal cual lo dijo él en algunos de los textos que leímos hoy, que busca la voluntad del Señor como su norte, como su brújula hacia donde vamos. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos juntado de nuevo, Señor, alrededor de tu palabra. Señor, habla a través de ella en nuestros corazones. Señor, año 2025, algo que fue escrito por el año 60 después de Cristo, tiene plena vigencia porque es tu palabra, Señor. Y la tomamos como tal. Y sabemos que los tiempos en tiempos de Pablo, en tiempos de Éfeso no eran fáciles, tampoco son fáciles los nuestros. Pero sabemos que tu palabra sigue teniendo poder hoy. Y que tu Espíritu Santo sigue actuando y sigue moviéndose con libertad hoy, Señor. Por eso, cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, con humildad, con sencillez de corazón, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra tosudez, Señor. Tal vez por nuestra falta de pensamiento, Señor, tal cual lo decía Pablo en algunos de los textos, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo sea el que controle, Señor, nuestras emociones cuando nos enojamos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que controle nuestros actos, Señor, cuando faltan obras que bendigan a otros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo controle nuestra vida en todas las áreas, Señor. En nuestras relaciones en la iglesia, Señor, en nuestras relaciones familiares, intrafamiliares, en nuestros hogares, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Que pueda verse algo diferente en nosotros, Señor, y que sea la presencia de tu Santo Espíritu llenando cada rincón de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por estar juntos, por la oportunidad de escucharte, Señor, la oportunidad de que tú hables a nuestros corazones y cada día nos des nuevas oportunidades para madurar, para cambiar, para crecer, para bendecir a otros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la que viene, yo pensaba hoy terminar el otro pedacito, pero no. Vamos a ver desde el versículo 21 al 6, 9. No, es matrimonios, hijos, trabajos,